Hola a todos, bienvenidos a este canal de YouTube. Mi nombre es Inés y hoy estoy aquí con mi madre. Y hoy traigo un vídeo extraño, cuanto menos. Esto va a ser un poco desayunarte, la versión tranquilita de meriendarte, y que no va a ser una entrevista. Vamos a estar charloteando sobre teatro. Sí. No sabemos dónde va a acabar esto, no tenemos ni idea de lo que vamos a hablar mucho. Pero vamos a ser muy honestas y muy sinceras, ¿verdad? Sí. Para dar un poco de contexto, estamos en Madrid, mi madre ha venido a visitarme y hemos visto mucho teatro, nos queda por ver todavía teatro en este fin de semana. Hemos visto mucho teatro, hemos hablado mucho de teatro. Hemos estado con muchas personas que hacen teatro. Sí. Y bueno, empieza, di algo. Abre el melón. Bueno. Bueno, además también tenemos que decir que hemos visto mucho teatro en nuestra vida. Bueno, O sea, sí, claro. o sea, para explicar por qué vamos a hablar de teatro y qué hago yo acá. O sea, yo llevo haciendo teatro desde los 13 años. Y yo desde los 2. Dos. Y a los 20 muy poquísimos empecé a trabajar en una compañía profesional y luego ya empecé a hacer también gestión cultural, a dirigir festivales y sobre todo he trabajado mucho con mujeres artistas, o sea, generando espacios para creadoras Mucho currículum. internacionales. Entonces digo para explicar por qué, Sí, me hablamos, parece bien. por qué hablamos de teatro. Tenemos un criterio. Aunque estaría muy bien que habláramos como público, que también está muy Tenemos todo bien. el derecho del mundo, sí. Claro, pero bueno. Y a veces eso. opiniones más válidas. Sí. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? No, no hay pregunta. Esto es como un mukbang, pero sin comida. Venimos a charlar. Ajá, un mukbang. Mukbang es cuando la gente come y charla de temas y ya está, y eso es el vídeo. Ah. Pues lo mismo tenemos yo mi colacao, mi madre su té. Esa es toda la comida que tenemos. Tenemos bebida. Bueno, pues eso. No sé, habla. Bueno, vamos a hablar del panorama teatral. No. No, una de las cosas que, así por romper el hielo, una de las cosas que hablábamos este fin de semana es que, o sea, bueno, para mí en todo el trabajo con tantísimas directoras, actrices, dramaturgas, ¿no? De muchos, de países muy diferentes, sí que noto un crecimiento en la narrativa. O sea, hay algo muy, muy interesante en el lenguaje artístico de las mujeres directoras, de las mujeres dramaturgas, no hablo tanto de las actrices porque es verdad que las actrices, o sea, que las mujeres siempre hemos tenido lugar como actrices dentro del mundo. Esa era una de nuestras grandes peleas, ¿no? Es como, vale, como actrices sí, pero ¿qué pasa con nuestra voz? ¿Qué pasa cuando nosotras somos las que queremos tener el mando del discurso? Y es nuestra idea, nuestro concepto, nuestra forma estética, nuestras historias las que nos interesan contar. Nuestras historias, que esa ha sido una gran discusión de ¿cuáles son las historias de mujeres? Ay, son más intimistas. Y recuerdo una directora una vez diciendo, a ver, son más intimistas porque nunca nos dan presupuesto para hacer una gran producción, no porque yo solamente pueda hablar de, venga, contémonos cómo estamos, o sea, que yo también quiero hacer Star Wars, pero claro, hay que conseguir tener acceso a unos ciertos presupuestos que estaban negados, ¿no? Eran parte del techo de cristal, que estaban y están. Porque, por cierto, este es un mensaje para las naves del matadero. Estaba esperando cuánto tiempo iba a tardar. O sea, estaba como timing. O sea, estábamos esperando para entrar a una de las salas de las naves del matadero. Y claro, como tengo el tic, tengo esa mirada entrenada, pues bueno, hay una decoración muy bonita con carteles de obras de teatro Que han estado en el matadero. que han estado y que imagino que han sido importantes, o bueno, no sé cuál es el criterio para elegirlas. Y entonces me dio por empezar a ver
cuántos directores hombres había y cuántas directoras mujeres. Claro, a la entrada me dio para una de las paredes, a la salida hice la otra, son 36 carteles de obras de teatro. Ah, bueno. Yo creo que eran 36, pero igual son... de los cuales 3 son de directoras mujeres. 3. O sea, yo pensaba, ¿no les da vergüenza? O sea, no les da vergüenza ver estos números. O sea, es como... Es que no los ven. Claro, nadie mira eso, supongo. O sea, supongo que soy la única que me puse a hacer esa cuenta. Me pareció muy fuerte, la verdad, en este momento en el que... no, esto para quienes dicen, pero si ya está conseguido. ¡Ay! ¡Está todo hecho! Si ya la paridad existe, todos somos iguales en todas las cosas. Pues va a ser que no. En el matadero, ¿no? Va a ser que no. No sé, me impresionó una vez más, porque realmente, bueno, yo llevo 25 años trabajando con eso, y es cierto que se ha avanzado muchísimo. Bueno, el punto es eso, ¿no? Poder ir a una sala del Centro Dramático Nacional y ver una obra dirigida por una mujer y con su lenguaje, su dramaturgia y todo el presupuesto puesto para que puedan generar su mundo. O sea, eso era impensable hace unos años. Pero claro, ves los números y todavía sigue siendo una barbaridad. O sea, es que me parece una barbaridad. Ni hablar, que fue el comentario que hizo Inés después, ni hablar de otras voces diversas. O sea, ni hablar si nos ponemos a hacer cuentas con... personas racializadas, personas disidentes de género, etcétera, personas discapacitadas. Sí, creo que quizás puede ser que la comunidad LGTB esté más representada. Bueno, la comunidad LGB. Claro, sí. Sí, porque... Exactamente. Sí, y yo diría la comunidad G. Claro, o sea, porque realmente hombres gays, pues sí que es verdad que si contáramos, claro, pero mujeres, ya el número se reduce a infinito, y bueno, y personas trans ni hablar. O sea, eso no está en el horizonte, creo. Muy curioso cuando son espacios que supuestamente son contemporáneos. Y que vos decís... Y público. Que, claro, que se supone que representa... Sí, que se supone que hay aunque sea políticamente, una visión sobre eso y un intento de, aunque sea quedar bien, aunque ese sea... ¿no? Incluso pensando lo peor... Sí, aunque no sea porque políticamente tenés una convicción absoluta. Claro. O sea, me resulta muy loco que a nadie en la gestión cultural de estos espacios se le ocurra decir, vale, este es un espacio público de, vamos a decir Madrid. No, o sea, son nacionales en realidad, pero vamos a decir Madrid, ¿no? Bueno, no sé si son nacionales, igual dependen de la Comunidad de Madrid, no tengo ni idea. Sí, creo que sí, igual sí. Pero da igual, o sea, de la comunidad a la que represento, porque este es un espacio público, decir, vale, ¿qué porcentajes hay de hombres? ¿Qué porcentajes hay en esta comunidad de mujeres? ¿Qué porcentajes hay de personas racializadas? Madrid, gente. ¿Qué porcentaje hay de personas LGTBIQ? ¿Qué porcentaje hay? O sea, ¿no? Hacer esta cuenta y decir, vale, en nuestras narrativas tiene que haber este porcentaje igual. O sea, es como una cuenta tan simple y es como una cuestión de representatividad tan básica que no estamos entrando en cuestiones muy delicadas. No, es solo números. Sí. Que es como la forma más simple de hacerlo. Y creo que hay algo también de no solo representatividad en el sentido de que estén y pongan sus obras, porque igual en ese sentido existe, pero creo que también hay algo, bueno, no lo sé, igual, no pongo la mano en el fuego, pero igual, o está más cerca. Pero creo que también hay algo con el reconocimiento, o sea, y que era un poco también algo que hablaba en los comentarios del vídeo sobre Blonde, que podéis, la voy a dejar aquí, que hablábamos sobre el cine de culto, y es eso, o sea, es que el cine de culto, si realmente lo piensas, es masculino, o sea, y pensar que no lo es y que no tiene esa violencia y ese lenguaje, también es un poco engañarnos, o sea, pensar que se equivocan por decir que eso es cine de culto, pues no, el cine de culto
es eso históricamente y hay que vivir con el hecho de que ha sido eso históricamente y lo que eso significa para nosotros ahora. Claro, lo que eso significa para todos los cerebros, o sea, ya no voy a hablar de identidades, voy a hablar de cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona por similaridad. Si yo no veo nada similar a mí en ningún lugar consensuado como un espacio de narrativa universal, que no es nada universal, Invento. claro, si yo no me veo, no me veo y no me veo, o sea, no existo. Porque obviamente, y no es porque yo sea, o sea, y gracias a la neurociencia por poder medir esto y explicarlo de una forma científica, o sea, no es que yo sea especialmente vulnerable y sensible, es que el cerebro funciona así. O sea, funciona reconociendo fuera lo que es parecido a lo que yo veo en el espejo. O sea, es así. Y bueno, y basta, yo creo que sí, probablemente la población LGTB, bueno, y también la población racializada en Norteamérica, hay cientos de estudios, cientos, miles de estudios sobre este tema y cientos de historias personales o de historias de colectivos que cuentan cómo ha sido la evolución identitaria a partir de poder reconocerse en lenguajes con rango, porque evidentemente el cine, el teatro, o sea, el ir a un sitio en donde hay un espacio que toda la gente está reconociendo como el espacio que nos muestra quiénes somos, claro, si yo no me encuentro nunca en ese lugar, es que yo no soy. O sea, la construcción de la identidad se hace en relación, se hace por las personas que nos miran, que nos ven. Si esos espacios que nos ven a nivel social, esas narrativas que nos ven y nos cuentan a nivel de comunidad, no hablan de mí, es que yo no tengo derecho a existir, ni a hablar del hecho de no tener referencias de lo que me pasa. O sea, del hecho de ser, por ejemplo, un adolescente con una identidad de género que no se corresponde con la que mi cuerpo cuenta y que yo no sepa lo que me está pasando. O sea, es como tan evidente en este momento del mundo a nivel de estudios de cómo funciona el sistema nervioso y de cómo funciona la construcción de la identidad, que me parece tan bestia que esto que no se haga, pero así, pam, pam. O sea, esto ya se sabe, esto se hace. Punto. O sea, cero de discusiones, ya está bien de hablar de eso. O sea, números, ¿no? Por eso decía antes esta cosa, ya que les gusta tanto la objetividad, que no existe por supuesto, pero ya que esto está como muy aceptado, pues bueno, números. O sea, ¿qué porcentaje? ¿Cómo puede ser que en una comunidad como la Comunidad de Madrid o en una ciudad como la Ciudad de Madrid, con el nivel de población extranjera que tiene, no haya esa representación de narrativas en los escenarios? Salvo en salas como, bueno, Teatro del Barrio, o sea, en salas que políticamente Se posicionan se ahí. posicionan y miran por dar lugar a estas narrativas, ¿no? O sea, me parece que desde lo público hay aquí una obligación. O sea, es que es tu población. Es la población que te está pagando los impuestos para que ese teatro público pueda existir. A ver, no, con los impuestos de todas las personas tan diversas que forman esa ciudad o esa comunidad, se están pagando producciones que solo cuentan una narrativa de una muy pequeña parte de esa población. O sea, me parece grave. Yo soy intensa, ¿eh? Sí. Pero me parece grave. Me parece grave que con la cantidad de pruebas que hay, esto no se mire de una forma muchísimo más seria y no se deje de hablar como desde si me parece o no me parece. Claro. Sí, eso también era algo que hablábamos ayer, ¿no? Esa división que se hace mucho en el mundo del teatro entre lo político y lo bueno, ¿no? Y es como que si es político no es bueno. O sea, o más bien, sí, ¿no? Que hay como un poco esa cosa de te gusta políticamente, Pero no pero estéticamente. sí, pero no la calidad, lo que es bueno, lo que es inteligente, lo que es tal. Y es como, a ver, que además ni siquiera el hecho, o sea, tiene que ser algo político en el sentido de que tiene que ser una decisión firme que se debería tomar porque claramente si no, no se hace. Pero el hecho de contratar a una mujer o de contratar a una persona racializada en sí mismo no tiene por qué ser algo político. O sea, que es que si realmente tú hicieras el esfuerzo de pararse a ver las obras como obras,
y no como, bueno, es que esto solo lo estoy viendo porque es parte de la cuota política que tengo que hacer, pues muchas son mejores, en plan, simplemente, más allá de quien las haga. Y creo que esa es también como una división, ¿no? Que una vez que la obra es de alguien que no es un hombre blanco, hetero gay, etcétera, es como, bueno, esto me gusta porque es políticamente correcto, pero no, como que no son capaces de ver realmente la calidad más allá de eso. Sí, o también el hecho de, es que es muy gracioso lo de las cuotas, ¿no? Y toda esta discusión de si las cuotas sí o las cuotas no. A ver, las cuotas es una responsabilidad democrática. O sea, a ver, si hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres en esta población, claro que el 50% tiene que ser representación de la voz de las mujeres. ¿Cómo que no? Pero es que esto no no debería entrar en discusión. O sea, es una cuestión evidente. O sea, o al menos si no, debería ser una cuestión evidente de por qué, si en esta población hay un 50% de mujeres o hay un 30% de población migrante, no hay un 30% de esa voz. O sea, ¿cuáles son las voces o las narrativas que están acaparando el espacio público de contar quiénes somos y de contar qué nos preocupa, ¿no? Porque también esto es como lo que me parece interesante, o sea, es como al final las historias, o sea, el lugar de la cultura es mega importante y esta es otra de las discusiones que he tenido muchísimo en el mundo cultural, sobre todo aquí en España, ¿no? Esta cosa de, bueno, porque soy argentina, supongo que ya se habrá notado. Por si alguien no lo notaba. Vivo hace 20 años en España, entonces ya tengo como las dos formas de pensamiento, ¿no? Como el otro día hablaba con una colega y le decía, vale, voy a usar mis dos cerebros. Porque claro, tengo estos dos puntos de vista que son muy diferentes. Entonces, es como, o sea, realmente ponernos a pensar cuál es la narrativa o la voz que estamos considerando como la voz abstracta, ¿no? Que esto también me molesta infinitamente. O sea, esta cosa La voz de, neutra. claro, la voz neutra o la voz universal, ¿no? Es que hablar de la preocupación sobre la... Puedes decir el nombre. You can do it. ¿No? Como la preocupación sobre temas universales. Vale, sí. ¿Por qué el tema universal es la muerte en abstracto y el tema universal no es la muerte porque te mata la policía porque tenés una identidad disidente? Cuando hay un porcentaje tan enorme de la población global que sufre esto y que sufre esta opresión y que probablemente sea un porcentaje mucho mayor que las personas que pueden pensar sobre si quieren morir en su propia cama o si quieren que en un hospital les puedan asistir una muerte. O sea, y obviamente yo entiendo que soy parte de esta narrativa, o sea, y de esta gente, y a mí me encanta pensar sobre esas cosas, pero claro, o sea, un poquito de por favor, o sea, un poquito de autocrítica, y esta cosa de decir, a ver, que para mí puede ser muy importante pensar sobre determinados derechos, y esta es una crítica al feminismo blanco, por ejemplo, que han hecho las mujeres racializadas y que es importantísima de escuchar. Sí, sí, a mí me pueden importar mis derechos civiles, pues porque hay unos derechos que ya tengo, o sea, porque no tengo miedo de salir a la calle y que me maten por mi color de piel. Pero tengo que entender que para una gran parte de la población en otros lugares del mundo o en grandes urbes, el problema principal es ese, o sea, y luego piensan si pueden ir a votar o no. ¿No? O sea, que es como la gran pelea en Estados Unidos de que la población racializada vaya a votar, pero es como, claro, ¿pero qué me vas a contar de ir a votar? Si es que esa no es mi principal preocupación. Entonces, claro, poder realmente comprender hasta qué punto la cultura y nosotros como personas que generamos esa narrativa estamos contribuyendo a una voz oficial, o sea, una voz dominante que tiene un rango y que coloca en un lugar de universal a la narrativa blanca de clase media europea, o estamos abriendo espacios, sobre todo si somos gestores o gestoras culturales, para que realmente se pueda traer esas otras narrativas que por supuestísimo son globales y por supuestísimo son universales, porque es porque como el universo no es blanco. y es porque es el mismo cabreo que teníamos nosotras cuando decíamos que
No, bueno, es que las voces minoritarias de las mujeres. ¿Minoritarias? Somos el 50% de la población, ¿cómo va a ser minoritaria? ¿Qué minoritaria? No es minoritaria. Entonces, bueno, eso, creo que como artistas, como generadores de narrativa, que se va a subir a un escenario y que va a tener el sitio de foco, nunca mejor dicho, Nunca mejor. para decir, esto es lo importante, ¿no? Es como, esto es por lo que un espacio público ha pagado para que hables. O sea, que tenemos que tener Y por lo que responsabilidad. un público paga, que las entradas Claro. cuestan un dinero, que esa es Claro. otro tema. O sea, tenemos que tener responsabilidad de qué narrativas estamos trayendo y de a qué porcentaje mínimo de la población estamos representando, o si estamos dejando abrir ese espacio para otras voces, ¿no? Que no son minoritarias. O sea, que esto es lo que quiero traer. No son minoritarias. O sea, las voces del sur global, entendiendo sur global desde el pensamiento decolonial como Latinoamérica, como África, como Asia, o sea, las voces que no son Europa y Norteamérica como voces dominantes, no son minoritarias. Solo son minoritarias en una narrativa eurocéntrica. Pero no, de números no son minoritarias, con lo que le gustan los números. Pero para lo que conviene. Claro, claro, claro. Pues sí. Así desayunamos nosotros. Estas son esas conversaciones del Colacao. Literalmente lo peor. Y anoche tomando helado. Y anoche tomando helado y hablando de esto. Sí. Pero bueno, yo siento que si uno, digo porque este canal es para gente que está empezando en este mundo, ¿no? O sea, siento que una de las responsabilidades, he sentido toda mi carrera y lo sigo pensando, o sea, una de nuestras responsabilidades por tener el rango de ser personas que pueden tomar la voz representativa de otros, es pensar sobre esto. Al menos pensar sobre esto. Yo no digo ni siquiera posicionarte y ser valiente y abrir espacios. Bueno, puede ser que no podamos hacer esa parte, pero mínimamente pensar sobre esto. Y sobre todo, si soy una persona viviendo, por ejemplo, en España. Sí, pero otra cosa también, no que me da coraje, porque la entiendo y la comparto y la pienso, pero como que últimamente sí me ha pasado mucho de que me digan esto, que es como esa cosa, ¿no? De, bueno, los jóvenes que os vais a dedicar al teatro, no como esta cosa de cambiar el mundo, Tenéis la obligación de cambiar el mundo, hijo. Sí, o sea, eso por un lado, y por otro es como, vale, ¿y dónde están los espacios desde los que cambiamos el mundo? Porque si el único espacio en el que, o sea, como, y que sé que hay muchas ayudas y cosas y tal, pero es como, vale, pero si del único espacio desde el que puedo cambiar el mundo es una sala minúscula que apreciamos mucho, que apoye las creaciones de los jóvenes y que menos mal que existen, pero que no va a venir nadie a verlo más que nuestras familias y nuestros amigos, y los 4 hipsters del barrio que han decidido pasarse por la sala de teatro, es como, si de verdad el mundo quiere cambiar y quiere que haya una juventud que rompa con eso, ¿por qué las únicas obras que se ven son las de personas de 30 o 40 años en salas grandes, me refiero, en salas públicas? Es como, o sea, a ver, no puedes querer que los jóvenes hagan el trabajo de cambiar el mundo y al mismo tiempo no darles ningún tipo de espacio ni de herramienta para que la cambien. O sea, todo no se puede. Que no existamos y que al mismo tiempo hagamos vuestro trabajo sucio, no funciona. Y eso con mucho comillas, de que luego sé que hay como muchos espacios y ayudas y cosas que existen y que están ahí, pero no es suficiente. Claro, pero también hay como un mensaje contradictorio, siento yo ahí. O sea, primero que dudo mucho que haya esta idea de, bueno, o sea, dudo mucho. Yo no lo siento en mi generación. O sea, entiendo que vos sí lo sentís en la tuya, esta presión o esta mirada o este pedido de alguna manera, ¿no? De ustedes hagan algo, o yo qué sé. Hombre, yo siento que está. Yo en mi generación ni siento que miren para ahí. O sea, ojalá. O sea, ojalá. no siento que sea como una cosa, como un pensamiento reinante, pero siento que a la hora de
hablarle a los jóvenes Vale. o darle clase a los jóvenes o, sí, ¿sabes? Como de dirigirte a los nuevos creadores, hay siempre esta cosa que también es un poco superior de qué vais a cambiar, qué vais a no sé qué teatro vais a hacer, y es como, Sí, pues no sé, igual no lo sé, la verdad. bueno, también eso, ¿no? Creo que es como ese discurso, a eso iba, como ese discurso contradictorio de por un lado te digo esto, pero por otro lado todo el rato te estoy pidiendo que adaptes tu discurso a lo que yo puedo escuchar desde mi edad, ¿no? Porque esto también es algo de lo que hemos estado hablando este fin de semana, o sea, como de pronto cuando hay un sitio en el que los jóvenes en este caso, como voz disidente, y sobre todo si son jóvenes que pertenecen A diversos grupos. claro, a grupos diversos, hablan desde el lugar en el que hablan, que muchas veces es un lugar de cabreo, es como, bueno, no, pero no me lo digas así. Pero relax. Bueno, no, pero construye el discurso Bueno, de una que es manera... lo mismo que pasa con las personas racializadas, mucho, ¿no? Como de, ¿no? Este estereotipo del negro enfadado que es como... Y tiene todo el derecho del mundo, o Por sea, favor. lo mínimo es que esté enfadado, o sea, si luego quieres ser amable y decírnoslo amablemente, O sea, qué inmenso trabajo claro. de autorregulación, porque, joder, o sea, si vengo de ser descendiente y de haber vivido en mis carnes, o en las carnes de mi familia, y por lo tanto lo tengo en mis células a través de la memoria transgeneracional, una de las mayores barbaridades que han cometido unos seres humanos contra otros y que encima se han contado como civilización, o sea que yo no sé ni siquiera cómo las personas blancas seguimos sintiendo y hablando de civilización, o sea, ese discurso debería estar cancelado, o sea, un continente primero que se enriqueció a partir de esclavizar y considerar no humanos a otros seres humanos, debería estar haciendo terapia eternamente, o sea, terapia individual y terapia social, para sanar esa memoria de opresión. O sea, de haber sido quienes articularon ese nivel de discurso en su mente distorsionado y de daño con otros seres. Y sin debería embargo, estar pagándole a debería ciertos estar- países. y debería estar devolviendo el dinero que se robó. O sea, Hoy y- nos hemos despertado con las hot takes. Sí, sí. Y sin embargo, lo que estamos diciendo como personas blancas es, uy, háblame bien, no puedo escucharte si no me hablas con hiere mis respeto. sentimientos de persona blanca. Claro, es como, ¿en serio? O sea, yo siempre pienso estas cosas de que la gente es demasiado pacífica y lo agradezco porque si no, a mí Nos sería iríamos a la una... mierda. Claro. Pero realmente, o sea, es como, ¿en serio después de haber hecho esto? O como cuando dicen los españoles en Latinoamérica, ¿no? No, bueno, pero yo no tuve nada que ver con la conquista, eso fue hace 500 años, ya deberíais olvidarlo. No, perdona. O sea, hace 500 años primero fue el descubrimiento, la descolonización fue bastante después. O sea, y el punto es que, vale, sí, se descolonizaron los territorios, pero toda la jerarquía epistemológica, social, de pensamiento, de qué es lo bueno y qué es lo malo, o sea, todo eso se quedó y eso sigue existiendo. Entonces es como, ¿qué me estás contando? O sea, claro que no se ha terminado y claro que eso sigue funcionando y claro que se siguen extrayendo recursos, y si no hablemos del Amazonas, o sea, que se siguen extrayendo recursos, que sí, que es con el compromiso y con la entrega de los gobernantes locales, obviamente. Pero es que ese es todo un sistema muy largo que se ha generado conscientemente. Entonces, o sea, Bueno, y que los gobernantes locales, en su mayoría, son descendientes de los colonizadores, no de los colonizados, que eso también exactamente. es un factor. Entonces, claro, o sea, hay una negación tan absoluta de sentarnos a hablar sobre esto y este empuje de no, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. No miremos atrás, ¿no? Claro, y ese seguir adelante al final siempre Sí. va a promover... En este país sabemos mucho de seguir adelante y no mirar atrás. Exactamente, y no hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Entonces, claro, es como muy... O sea, siento que al menos como artistas, por volver Sí, al tema. al tema, al menos hay que pensar sobre esto y
y no como un peso que se le pone a los jóvenes de, bueno, ¿y tú cómo vas a cambiar el mundo? Sino yo como adulto que te estoy enseñando cómo te muestro también esta forma de pensar y cómo me disculpo también y me hago cargo y me hago responsable por el mundo que te estoy dejando. Sí, o, sí, o sea, porque a mí sí me parece que hay algo valioso en que los jóvenes cambien el mundo y en que obviamente los jóvenes racializados, disidentes, etcétera, 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 cambien el mundo. O sea, creo que en un punto está bien que ese sea el pensamiento porque, bueno, vosotros ya habéis vivido vuestro mundo, suficiente. Ya podéis ir, ya estáis tardando. Pero que se cedan los espacios entonces, o sea, Claro. como suelta el poder. O sea, ¿sabes? Que a mí no me molesta, o sea, no me molesta ese peso en el sentido de, bueno, que también creo que es nuestra responsabilidad en un punto y que hemos podido tener una educación y que hemos podido tener, o sea, y que creo que hay un pensamiento general en mi generación y que tenemos como unas posibilidades que a lo mejor otra gente no tenía en otros momentos, que también hablábamos, que se posa sobre el trabajo de esa otra gente y sobre muchos años de esfuerzo, pero entonces, o sea, que no también haya un sitio, o sea, que nos dejen nuestro lugar para poder hacer eso y que si ese lugar siempre está relegado, eso, a salas pequeñas, a no sé qué, y tienes que hacer una carrera de 20 años hasta poder llegar a un lugar en el que mucha gente escucha tus historias y tienes ese dinero para contar tus historias, ya no eres la nueva generación que está cambiando las cosas. Claro. Por mucho que seas hipster y medio joven, Y te sigas creyendo que sos joven. ya no eres la nueva generación. Puede ser una generación muy maja y muy simpática y medio nueva, pero... Bueno, eres la nueva generación en esos espacios de poder. O sea, es que esto es lo interesante también. Bueno, sí. Pero yo siento que en esto, porque esto yo lo he visto mucho trabajando con mujeres creadoras, o sea, y es algo que es interesante también de analizarnos porque tiene que ver con la psique de la opresión, ¿no? Y es como esto que se genera de, yo tuve que trabajar tanto y me ha costado tanto llegar hasta aquí que no te lo voy a regalar. Y esto es interesante que nos lo miremos como sociedad también. Porque esto, ¿cuántas veces lo hemos visto en la crianza? De padres diciendo, bueno, a mí me trataron mal y tampoco salí tan mal. Bueno, yo fui al colegio y también, y bueno, a mí los profesores me pegaban en la palma de la mano. Ahora los niños son demasiado sensibles y solo porque les griten un poquito ya están llorando. O sea, claro, es que si vamos a seguir analizando... Hay un poco de trauma. Claro, o sea, si vamos a seguir analizando, si la vara de medir va a ser mi trauma fue mayor, así que tú aguántate el tuyo, no estamos generando una narrativa diferente en realidad. O sea, no estamos generando espacios de conversación realmente horizontales, no estamos realmente colocándonos en un sitio en donde nos escuchamos mutuamente y lo que nos interesa ya ni siquiera es... Porque creo que ni siquiera es como la voz de los jóvenes, la voz de las personas, sino la voz de ese diálogo, en donde podemos sentarnos y decir, ostras, tenemos puntos de vista completamente diferentes porque hemos crecido en contextos completamente diferentes y hay algo interesante que podemos hacer si podemos hablar. En lugar de mantenernos internamente cada uno en su jaulita, ¿no? Incluso aunque seas una jaulita de oro, pero sigue siendo tu jaulita, sí. Te viene a ver la gente que es como vos, porque piensa en el mismo nivel de narrativa que pensás vos, no te enfrentas a que haya ninguna cosa diferente y al final cada quien sigue en su jaulita creyendo que, bueno, a mí que me gusta mucho pasar de un lugar al otro y muchas veces veo que pasa esta cosa de preguntas que se hacen en una de las jaulitas sociales, en otra de las jaulitas está respondida. Solo haría falta que nos pudiésemos sentar a charlar. Sí, eso me estaba pensando en una cosa que decía Isla en la entrevista que hice, también la dejaré por ahí. Como esta cosa de que la programación no es solo poner obras encima de un escenario, sino ver cómo esas obras dialogan entre sí y cómo o sea, cómo rebotan de unas a otras y cómo eso crea un discurso, como si fueras a verlas todas, ¿no? Porque esto era en el contexto de un festival, cómo eso dialoga y como el discurso que crea, no solo una obra en sí.
Y pensaba también en esta cosa de que un teatro público, o sea, los teatros públicos de España, de Madrid, porque están en Madrid, que eso es otro tema. O sea, como si realmente hicieran un esfuerzo por contratar o programar de una manera diversa, no solo en edad, sino en todo lo demás, y en niveles de la carrera y en muchas cosas, no todas las obras tendrían que ser súper políticas, porque creo que el simple hecho de dirigir una obra, ni siquiera desde tu experiencia, sino desde lo que te apetezca dirigir en ese momento, hablando del tema que te dé la gana hablar, como que conversarían entre sí y se crearía ese diálogo. Y que el intentar, como, no, vamos a programar estas obras que hablan de estos temas y entonces vamos a tener todos estos temas cubiertos. Como que en vez de sumarle, en una manera como que le resta esa posibilidad de diálogo real. Bueno, y también creo que hay algo muy, muy importante, y aquí pongo mi visión también desde la gestión. Claro, hay una realidad, que es que vamos a querer que venga público al teatro. Y el hecho es que para determinadas voces, o sea, yo puedo encontrar al artista que tenga una voz disidente y que tenga los cánones de calidad, que esto hay mucho que discutir sobre ese Muchos melones se están dejando mucho que discutir. Pero bueno, supongamos, ¿no?, que tengo que responder ante una política mayor, todas estas cuestiones, porque claro, tampoco es que tengas mucha autonomía gestionando. Entonces, imaginemos que podemos lograr todo eso. Claro, pero yo luego tengo que tener un público para esa obra. Entonces, no se trata solamente el trabajo de la gestión, de encontrar a los artistas que puedan traer esas voces, sino también hacer todo un trabajo muy largo de atraer a un teatro, a público, que igual su cultura no es ir al teatro. Porque no pertenece a su narrativa, porque nunca el teatro les dijo este es tu lugar. Al contrario, lo que vieron una y otra vez es que el teatro era el lugar de quien vive en el barrio de al lado, no en su barrio. Entonces, claro, gestionar para que esas voces no se conviertan en una obra a la que no va a haber nadie, o a la que va a haber gente que jamás va a entender ese discurso. O sea, hay que hacer todo un trabajo de puente con el público. Porque al final, el público de los teatros es público de clase media, con una cultura media entrenada para ir a ver teatro y para entender el teatro como algo que los interpela. Y hay muchísima otra gente que es que no va a ir al teatro porque no forma parte de su cultura cotidiana. Y ahí creo que también hay un trabajo muy importante para hacer, de pensar que el teatro en sí, como práctica, es una práctica de la clase media. O sea, y está colocado en ese lugar de rango. Yo tenía muchas veces esta discusión con la gente del mundo del teatro, que se quejaba, ¿no?, y que se consideraba a sí misma el último orejón del tarro, y que no tenían dinero, y que siempre la precariedad y todas estas cosas. Y yo decía, vale, no voy a discutir, obviamente eso es una parte de la realidad, pero otra parte de la realidad es que ser artista y querer pertenecer a ese mundo te coloca en un lugar de rango social. Porque es una voz autorizada, claro, tenés que llegar a hacerlo, ¿no? Pero estás queriendo entrar en un sitio que tiene un rango y que tiene un histórico. Y que ese histórico es un histórico de las clases dominantes, no es un histórico de las clases oprimidas. Sí. Salvo si hablamos, por ejemplo, del teatro del oprimido, de los teatros comunitarios, o sea, de otras prácticas teatrales del sur global, que justamente han trabajado por generar una voz compartida y no la voz del artista o de la artista, que es quien tiene derecho a compartir, claro, y a compartir su intimidad, ¿no? Entonces también es interesante como creadores y como creadoras darle vueltas a esto y decir, ostras, es que estoy teniendo un rango, o sea, es que estoy ocupando este lugar. Y hacer ese trabajo interno de salirnos de, ay, soy la última mierda, ay, los artistas oprimidos. A ver, no. No, es como no, eso no es. En una parte sí,
mirando hacia un lado sí, mirando hacia otro lado no. Somos un poco intensas. Hemos dado la chapita, esperamos que no lo veáis a la misma hora que nos estamos grabando porque... O sí, hay que empezar el día con alegría. Feliz lunes. Pero bueno, estos han sido nuestros pensamientos sin ningún tipo de... Estas son nuestras conversaciones de desayuno. Y de cena, de merienda, cogiendo Sí. el metro. Pero bueno, yo qué sé, no sé cómo terminar porque esto ha sido tan random. Si queréis escucharnos hablar de cosas aleatorias alguna otra vez, Decirlo en decidlo en los los comentarios. comentarios y volveremos, es una amenaza. Y si esto os despierta algún pensamiento, ¿no? O como algo, También decirlo en los como decías, comentarios. bueno, estoy pensando pensamientos. Estoy pensando pensamientos. Eh, Mi madre se cree que eso soy yo siendo muy graciosa y no que Y es no. un meme de Twitter. claro, eso... La ven, tengo engañada. la edad. Eso, contarlo y seguimos la conversación, ¿no? Sí. Y al teatro también de vez en cuando, ¿no? Que Ir está al bien. teatro y pensar en estas cosas, ¿no? Sí. Estas preguntas de ¿quién está hablando? Mm. ¿Quién tiene derecho a hablar? De ¿Qué me está contando? Claro, de todas las obras que he visto, ¿cuántas personas disidentes hay representadas en lo que he visto? ¿No? Como haceros estas preguntas de cuál es el Haceros discurso... preguntas. Pero no solo con el teatro, o sea, con las series, Con el con las cine. películas, o sea, Mm. ¿qué parte, qué porcentaje de la población está hablando aquí? ¿Y por qué hay esta cosa de creernos que esto es universal? ¿Qué pasará si esta película la viene a ver? Este es un trabajo que a mí me encanta hacer. ¿Qué pasaría si yo soy alguien que nació en Nueva Guinea y viene a ver esta obra? ¿Por qué voy a creer que esta obra es universal? ¿No? O sea, hacer este trabajo de salirnos de nuestro punto de vista Sí. y tratar de mirarlo desde el punto de vista de otra persona y ver qué vería. Que también como creadores me parece, Un maravilloso trabajo. sí, un trabajo importante. Hala, pues ya está. Ahí os dejamos con todo esto. Bueno, ¿quieres hacer algo de promo? Yo no te he dejado hacer promo ni nada de bueno. quién eres, qué hace. Es mi madre. Claro, soy su madre y si queréis ver más cosas Siendo igual de intensa. siendo igual de intensa, pero hablando sobre eso, sobre relaciones, cómo nos relacionamos entre nosotros, con nosotros mismos y con el mundo, podéis buscar Árbol Dúo, que es mi proyecto junto con Juanjo. Que también hay un vídeo de ellos que estará. Y ahí nos conocemos más. Adiós.